Hola, ¿qué tal, duelistas? Y espero estén de lo mejor. En esta ocasión venimos con el segundo análisis del preconstruido de Innistrad, Crimson Vow. Y bueno, pues en esta ocasión toca hablar del mazo Vampiric Bloodlines. Y para esto vamos a hablar de los comandantes para este deck. En primer lugar tenemos a Strefan, el progenitor de Maurer, que por 4 manás será un vampiro noble 3-2 con la habilidad de volar. Está bastante bien, muy bien costeado y tiene 2 habilidades. Durante la fase final de tu turno, puedes crear tokens de sangre igual a la cantidad de jugadores que hayan perdido vida en este turno. Y esto también te incluye a ti, por lo tanto, esto es un pequeño beneficio adicional porque es algo que tú puedes controlar. Además, cuando Strefan ataque, podemos sacrificar 2 tokens de sangre y si lo hacemos, podremos colocar una carta de vampiro de nuestra mano y colocarla en el campo de batalla girado y atacando, además de que esta carta también ganará la habilidad de ser indestructible hasta el final del turno. De manera que aquí tenemos un excelente comandante, muy bien costeado, con buenas habilidades, buena evasión y pues que en general se siente bastante adecuado para la estrategia. Y por el otro lado tendremos a Camber y Loreen, compañeras Rakdos. Por un lado tendremos a Camber, que por 4 manás será una vampiro pícaro 3-4 con la habilidad de Lifelink. Y dice así: cuando una criatura de nuestros oponentes muera, podremos ganar una vida y crear una ficha de sangre. Y por otro lado tendremos a Loreen, que por 3 manás será una humano pícaro 3-3 con la habilidad de First Strike y la posibilidad de pagar 2 manás, sacrificar un artefacto o una criatura para gaudear una criatura en el campo. Esto quiere decir que la criatura que sea gaudeada tendrá que atacar a fuerzas, siempre y cuando no nos ataque a nosotros de ser posible. Y la verdad es que esta pareja me parece ligeramente mejor que la anterior, sobre todo por sus costos de invocación, ya que la sinergia entre ambas criaturas es notable y la verdad es que esta es una extraordinaria combinación de sinergia entre estas dos criaturas y dignas comandantes de este deck. Claro que en su versión más optimizada, vale la pena construir el deck alrededor de Camber, para tenerla la mayor cantidad de tiempo posible en el campo de batalla e ir sacando ventaja de todas las criaturas que se vayan muriendo a lo largo de la partida, ya sea por nuestros hechizos de removal o por el combate de nuestros oponentes. Pero desgraciadamente el único punto negativo es que no tienen mucho que ver con vampiros dentro del deck de vampiros. Entonces, ¿cuál de los 3 sería el mejor comandante para este deck? Pues sin lugar a dudas, Strefan sería la mejor opción para dirigir este deck, aunque Camber y Loreen tendrían su propia versión, pero en esta construcción por aparte. Así es que el resto de este análisis se basará en construirlo alrededor de Strefan. Entonces, para la estrategia de juego, este deck buscará cambiar fichas de sangre por vampiros pesados en mano, de manera que podamos llenar nuestro campo de pesadas criaturas sin invertir tanto en costo de maná. Y claro que tratándose de un deck tribal, llenaremos nuestro mazo de un montón de cartas con sinergia para la tribu de los vampiros, ya sea obtener beneficios como tesoros o simplemente inflarlos para crear un ejército poderoso con el cual aplastar a nuestros oponentes. Así es que una vez dicho esto, veamos los contenidos del deck. Este deck estará conformado por 36 criaturas, de las cuales 34 son vampiros, 12 hechizos, 2 instantáneos, eso es muy bajo, 9 artefactos, 4 encantamientos y 37 tierras. Para la sección de rampeo contamos con 8 cartas, y bueno, pues la verdad es que aquí no teníamos mucha opción, ya que la combinación de colores depende completamente de piedras de maná, así es que aquí, en el mejor de los casos, tendríamos que únicamente agregar más tierras porque 8 son muy pocas, sobre todo dando preferencia a las piedras de costo 2. Este deck también incluye una reimpresión importante en Nirkana Revenant, que muchas personas considerarán como una carta de rampeo, pero rampear por 6 manás realmente ya no es rampeo, es más bien una pieza de valor, así es que cuidado, no se confundan con que esta carta es una pieza de rampeo. Para la sección de draw tenemos 8 cartas, 3 de ellas ya son staples del formato: Damnable Pact, Ancient Craving y Night's Whisper, que necesitaba desesperadamente una reimpresión. También encontramos Champion of the Dusk, que es una carta increíble para este deck, además de ser vampiros. Y tenemos una nueva propuesta con Imposing Grandeur. Por otro lado, Blood Tracker y Underworld Connections se sienten como cartas ya bastante viejas, y que valdría la pena reemplazar por mejores cartas. Por último también tenemos Predator's Hour, que tendrá la posibilidad de darnos ventaja en mano, pero que muchos considerarían más como una carta preparada para hacer un finisher. Y como soporte para la sección de draw, tenemos a las fichas de sangre, que son una mecánica que se estrenó dentro del set de Crimson Vow, y que sin lugar a dudas le daría mucho más soporte a este deck.
pero que yo no contaría completamente como sustituto de draw, ya que en muchas ocasiones buscaremos cambiar estas fichas de sangre por criaturas en nuestra mano. Por lo tanto, no me confiaría mucho en considerar las cartas de draw, pero eso sí, en más de una ocasión te van a sacar del apuro. Ahora, para la sección de removal contamos con 8 cartas, y esto aparentemente suena como un número prometedor. Desafortunadamente, únicamente 2 cartas de esta sección son a velocidad de instantáneo, por lo que si no fortaleces esta sección, vas a tener muchas dificultades a la hora de querer defenderte de tus oponentes. Pero no estaría de más incluir por lo menos 3 instantáneos más a esta sección. Para la sección de limpiadores de campo contamos con 3 cartas, y la verdad es que estamos aquí bastante bien. La ira de Olivia es una extraordinaria carta de soporte para la tribu, y el acto blasfemo ya es un staple del formato. No obstante, mi única observación aquí sería Vandal Blast, que no lo tomen a mal, realmente es una muy buena carta, pero en un deck que busca llenar su campo de artefactos, pareciera contraproducente volar tus propias vías de juego. Por lo tanto, esta carta encontraría un mejor hogar en algún otro de tus mazos, y buscaría una alternativa para incluir dentro de este deck. Para la sección de protección contamos con 2 cartas, las botitas que ya son un staple del formato y son muy importantes para mantener a Strefan en el campo, además del señor vampiro Timotar, que te ayudará a mantener presencia en campo, sobre todo una vez que tengas tu motor armado y únicamente estés gastando sangre para la invocación de tus vampiros. Para la sección de tribal contamos con 7 cartas. Aquí encontraremos vampiros que te dan tesoros, formas de duplicar a tus vampiros, formas de drenar vida con los vampiros y formas de hacer que tus oponentes sacrifiquen criaturas, además de un buen finisher para cerrar partidas. Para la sección de Lords contamos con 8 cartas, y en general es una buena sección. Quizás uno de los puntos más débiles sería el condenado de Stormkirk, que realmente es muy poco eficiente. Y por el otro lado, nuestros señores vampiros, aunque son muy buenos, son muy pesados de jugar, y si no tenemos nuestro motor en línea, la verdad es que se quedarán atorados en nuestra mano. Pero fuera de esos 2 puntos, me alegra ver que esta sección tiene un muy buen costo de maná. Este deck también cuenta con una pequeña sección de Madness, que ocasionalmente nos permitirán sacarle más provecho a nuestras fichas de sangre. No obstante, también tenemos cartas un poco extrañas como el Juicio de Abacin, que requiere de mucho maná para funcionar, o cartas como este pequeño amigo demoníaco, que pues como acabo de decir, es un demonio en un deck de vampiros. No tiene sentido. Quizás sea una pista para New Capenna, no lo sé. Este deck también incluye 2 cartas del estilo aristócratas. Sobre todo están planeadas para hacer sinergia con Strefan, y así crear más tokens de sangre al final del turno. Además de 3 opciones de recuperación del cementerio, 2 cartas de reanimación y a Timotar, que también ya consideramos como una carta de protección, pero que si no jugamos con cuidado, podríamos terminar removiendo varias de las cartas que buscaríamos reanimar eventualmente. Por lo tanto, habría que tener cuidado con esas pequeñas interacciones. Y por último contamos con 3 condiciones de victoria. El corazón sangriento nos permitirá convertir sangre en daño contra nuestros oponentes. La bruja de Malakir nos permitirá desangrar a nuestros oponentes más debilitados. Y los changos de Tarzán son excelentes para quitarte pequeños bloqueadores o para robarte a los atacantes más peligrosos. La verdad es que esta es una carta muy buena y muy pocas personas la juegan. Si no la has probado con anterioridad, este sería un buen momento para darle un buen uso. Y por último, este deck cuenta con 36 tierras, que en general están bastante bien. Sabemos que últimamente Wizards sí le está echando un poquito más de ganas en construir las bases de maná, así es que por aquí no hay ningún problema. Ahora, para las cartas que se quedaron sin clasificación, no hay mucho que decir, excepto por el hecho de que estas cartas con beneficio a comandantes no tienen lugar en este deck. Sí, a lo mejor son vampiros y toda la cosa, pero la verdad es que no se aprovecha para nada su sinergia. Quizás en el remoto caso de que este deck fuera dirigido por comandantes partner, podría justificarse ligeramente su introducción, pero que de otra manera serían las primeras cartas en irse de este deck. Y ahora llegamos a la sección de mejoras para este deck. Como les dije anteriormente, en la sección de rampeo sería simplemente agregar más piedras de maná, sobre todo las de costo 2. Y aquí una ausencia notable es el talismán de la indulgencia, que puedo entender que no quisieran incluir porque fue reimpreso en el deck de Prosper. Pero la verdad es que a este deck sí le hacía mucha falta. Por otro lado, como una opción interesante, encontraríamos al fragmento del criptolito, que además de darnos un maná de cualquier color, nos permitiría hacerle 4 daños a los jugadores en el campo, haciendo que al final del turno consiguiéramos tener 4 tokens de sangre. Y eso está excelente. Para la sección de Draw, Pointed Discussion es una extraordinaria carta de robo, además de combinarse con las fichas de sangre. El Pacto de la Serpiente es un staple para las estrategias tribales en negro.
así es que aprovecha que todavía la puedes encontrar de forma barata. Y el costo de la ambición también ya es una de las cartas clásicas del formato. Ahora bien, para la sección de removal, la verdad es que no hay pretexto para no incluir mejores cartas de las que están incluidas en este deck, ya que remover criaturas es lo que mejor sabe hacer el color negro, incluso con cartas muy baratas, como Infernal Grasp, o con reimpresiones importantes como Hero's Downfall, que ahora es una uncommon, así es que no tienes pretexto para fallar con esta sección. E incluso podremos encontrar opciones multicolor, con cartas como Terminate o Bedevil. O si quieres verte un poco más alternativo, también tenemos la Agonía Terminal, que funciona con la mecánica de Madness. Para las opciones de limpiadores de campo, Crippling Fear será una opción bastante budget para mejorar este deck, ya que es bastante buena para los decks tribales. Y por supuesto que dentro de la expansión de Crimson Vow encontraremos diversas opciones para mejorar la sección de Blood, y a continuación podemos ver unas de las cartas más eficientes para esta mecánica. Pero tampoco hay que pensar que debemos agregar cada una de las cartas de Blood dentro de la expansión, ya que Strefan también es bastante capaz de crearnos fichas de sangre por sí mismo. De hecho, para eso incluimos aquí cartas como el Artista de Sangre, pero que siendo sinceros a veces podría parecer un poco más lenta. En cambio, con cartas como Voldaren Epicure, con la capacidad de hacer un daño a nuestros oponentes, y con Strefan en el campo, al final del turno, sin mucho esfuerzo, habríamos creado 4 fichas de sangre. Por lo tanto, replicar este tipo de interacciones sería de lo más primordial para este deck. Y para esto encontramos a estos humildes encantamientos: el Santuario de los Colmillos de Piedra, Retreat to Hagra y el Asedio del Palacio. Todas ellas tienen la capacidad de hacer daño constante a tus oponentes con cada rotación de los turnos. Y aunque el Palacio pueda parecer una carta de costo elevado, también tendrá la opción de recuperarte tus vampiros más importantes en tu cementerio para colocarlos en tu mano y volver a invocarlos con el efecto de Strefan, por lo que tampoco pierdes nada por ese lado. Ahora que si los encantamientos no son lo tuyo, también podremos encontrar pequeñas criaturas vampiros con efectos similares. Y aunque el hecho de ser criaturas los hace un poco más vulnerables a la destrucción de campo, también tienen la capacidad de beneficiarse de todas tus sinergias de vampiros, así es que cualquiera de estas dos opciones son rutas bastante viables para seguir con este deck. Y claro que de nada nos sirve crear tantas fichas de sangre si no tenemos cómo capitalizarlos, y para esto estaremos incluyendo nuevas cartas de vampiro bastante pesados que harán una diferencia en el campo de batalla. Sagras convertirá a cada una de tus criaturas en una amenaza letal. El Barón Sengir puede terminar partidas por sí mismo con tan solo ver morir a una o dos criaturas. Y Olivia, la novia carmesí, te permitirá reanimar a todos tus vampiros que hayan caído en batalla, o que simplemente hayas aventado al cementerio utilizando tus fichas de sangre, permitiéndole a tu deck tener acceso a estrategias de reanimación. Y si hablamos de reanimación, también podríamos incluir un par de efectos que nos puedan revivir a más de una criatura del cementerio, con cartas como Ever After o Victimize. Y por supuesto, Anger no puede faltar en ese tipo de estrategias, ya que nos permitirá darle haste a todas nuestras amenazas en campo. Por otro lado, y para seguir fortaleciendo a nuestras legiones de vampiros, encontramos a Drana, Liberator of Malakir, que nos permitirá colocarle contadores +1/+1, y Shared Animosity, que con 3 o 4 vampiros en campo puede darte un bono de ataque bastante letal. Y que afortunadamente esta carta sigue bastante barata, así es que si tú no la tienes y te gusta jugar con decks tribales, por favor hazte un favor y adquiérela. Y por último, para cerrar la partida, si decidiste sobrecargar tu cementerio, puedes utilizar Living Death para darle la vuelta a la partida. Pero si decidiste seguir la ruta de los tokens de sangre, Marionette Master o Cranial Plating pueden ser extraordinarias formas de sacarle provecho a tus artefactos, ya sea por daño directo o daño de batalla. En conclusión, este deck es bastante interesante, ya que Strefan, en lugar de convertirse directamente en una carta de soporte para arquetipos anteriores dentro de la tribu de vampiros, más bien nos entrega una nueva variable de este propio arquetipo, ya que con Strefan podríamos concentrarnos en traer criaturas pesadas al campo, con Angie podríamos concentrarnos en la mecánica de Madness, y con Edgar en la creación de un ejército de tokens. Por lo tanto, aunque las tres son cartas muy enfocadas a la tribu de los vampiros, cada una de ellas mostrará un estilo de juego bastante diferente, y esto habla muy bien de cómo es que Wizards está teniendo mucho cuidado con sus nuevos diseños de mecánicas. Por otro lado, a pesar de ser anunciado como un deck tribal de vampiros, el deck tiene fallas notables, sobre todo en la falta de reimpresiones importantes para este deck, sobre todo con cartas de Lords que le harían muchísimo bien a esta estrategia, y que al no ser incluidas incrementarán muchísimo su costo.
afectando principalmente a los jugadores más novatos, lo cual sin duda es lamentable. Y esto quizás pueda tener alguna explicación, y es que si pusieron atención, este deck está lleno de muchísimas submecánicas. Tenemos la mecánica de sangre, mecánica de madness, mecánica de aristócratas, mecánica de reanimación. Y con tantas piezas tirando hacia tantos lados tan diferentes, es muy difícil darle un enfoque concreto a este deck. Por lo tanto, aunque Strefan es una muy buena carta y la mecánica de Blood también es bastante entretenida, si quieres sacar el mayor provecho de este deck, vas a tener que hacer varios cambios bastante notables, ya sea que te concentres más en los aspectos tribales, o que te vayas por algunas de las alternativas como los efectos de reanimación o los efectos de hacer daño, porque de otra manera, con este deck te quedarás a medias si no logras enfocarlo en algo en específico. Así es que bueno, teniendo esto en mente, ya quedará en ti y en tus gustos saber qué orientación le quieres dar a este deck. Y bueno, de esta manera llegamos al final del video. ¿Creen que me hicieron falta algunas cartas? ¿Qué cartas incluirían ustedes? ¿De qué manera piensan enfocar este deck? Todas sus respuestas déjenmela en la cajita de comentarios para platicar. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Yo soy el artista duelista y recuerden que no hay magia sin el encuentro. ¡Adiós!